Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Hoy es martes 23 de marzo del año 2021. Avanzamos en la semana productiva, esta semana que vamos a tener una pausa para desarrollar luego todas las actividades de las vacaciones de verano 2021. En ese marco es importante reflexionar y hacer una revisión de cómo avanza la pandemia del COVID-19 en el mundo y por supuesto cuál es el impacto en El Salvador. Para ello me acompaña el doctor Jorge Panameño, médico infectólogo, quien cuenta con una maestría en todo lo que son enfermedades tropicales, pero con énfasis en las infecciosas, y ha sido un bastión académico, intelectual, previo a la llegada del COVID-19, en poder estar a través de este espacio. Nosotros fuimos los primeros a finales de enero y febrero en comenzar a conversar con el doctor Panameño y otros colegas de él para poder ilustrarlo, orientarle, educarle sobre lo que venía a El Salvador y que llegó hace un año, en marzo del 2020. Doctor Panameño, gracias por aceptar mi invitación. Qué bueno estar nuevamente con el set. En el set agradezco públicamente toda su contribución que durante el confinamiento y los meses del año 2020 usted siempre nos colaboró de manera virtual y ahora podemos estar nuevamente en el set. Bienvenido. Es siempre un privilegio poder dirigir a la nación, a la opinión pública, a la ciudadanía, con la intención de ayudar a formar opinión, porque después de un año de esta situación, y hay que hacer contexto, muchas cosas que han dañado y que han a veces obstaculizado la respuesta a la pandemia han sido las noticias falsas, la mala información que ha circulado y que a veces proviene de fuentes que no deberían tener ninguna credibilidad, pero causan temor y aprehensión sobre un fenómeno que debe enfrentarse desde el punto de vista científico y académico para poder abordarlo de la mejor manera posible y en su momento derrotarlo, ¿verdad? Entonces estoy altamente agradecido con usted, Ricardo, y con aquellos que nos permiten llegar a su hogar en estas horas que son valiosas para poder conversar sobre este problema que aún está latente y que no podemos bajar la guardia. Doctor, me recuerdo muy bien un programa que hicimos en este set en febrero del 2020 y muchos amigos, conocidos, televidentes, todos los que nos hacen el favor de compartir a través de las redes sociales, muchos de ellos en términos generales decían que se estábamos generando alarma y que esto no era más que un gripón fuerte que venía para el país si era que llegaba. Pero luego de un año ya de la llegada a El Salvador, ¿cuáles han sido los datos más relevantes del avance de la pandemia y qué se ha conocido de nuevo sobre el COVID-19? Sí, diría que han habido diferentes momentos y que han caracterizado la coyuntura. Por ejemplo, el inicio de la primera ola en El Salvador, hablando específicamente, pero que este esquema se ha repetido por todo el mundo. Algunos países lo hicieron muy bien, fueron más exitosos que otros. Un buen número de otros países pasaron por circunstancias muy graves y todavía continúan. Puedo mencionar a Europa, Italia, Alemania, Francia, que están atravesando momentos difíciles, y en América Latina tenemos particularmente a Brasil, México y a los Estados Unidos, ¿verdad? Pero de estos tres rápidamente los Estados Unidos se despega de esta situación grave, ya les voy a comentar por qué. Y entonces en aquel momento era cómo íbamos a abordar el inicio de la transmisión comunitaria activa, que aquí en El Salvador comienza en abril, no el primer caso, sino cuando ya el virus comienza a diseminarse con toda libertad
porque nunca hubo medidas preventivas que pudieran detener esa situación, más que los confinamientos. Y entonces, luego de pasar por estos confinamientos casi 90 días, y de que la pandemia no se contuvo con eso, sino que siguió, y ya tenemos que para el mes de agosto de repente hay una disminución franca, y luego después de septiembre comienza a elevarse una vez más, a la segunda semana de octubre, llegamos al fin de año y hasta enero, en donde hubo un fuerte impacto sobre la forma, el desarrollo de la enfermedad, la dinámica de la transmisión viral con las festividades de fin de año y de Navidad. Y empezamos abril de una muy mala manera, realmente, con una curva elevándose y con un aumento en la mortalidad. Ahora nos encontramos en una realidad un poco diferente. ¿En qué sentido? Primero, después de un año se han aprendido muchas cosas en relación a que tenemos cómo combatir esta situación. Y aparece en el escenario un elemento que va definitivamente, esta vez sí, a cambiar el juego. Se acordarán ustedes, se habló tanto, primero se habló de la hidroxicloroquina y dijo el expresidente Trump que este medicamento es el que va a cambiar el juego. Se lo cambió a él porque no lo reeligieron. Pero la situación está en que después otras cosas, y esto sí va a cambiar el juego. Pero nosotros sabíamos que trabajamos en enfermedades infecciosas por haber ya enfrentado fenómenos similares, no de la intensidad de este, pero ya nosotros vivimos la etapa del VIH-Sida, ¿verdad? Cuando nos atacó a inicios de los 80 y luego los 90, y luego la pandemia de 2009, y que las enfermedades infecciosas, la mejor manera de controlarlas es a través de una vacuna eficiente, segura, accesible. Y ahora que tenemos desde hace aproximadamente unos 3 meses, diciembre, final de diciembre, diferentes tipos de vacunas, por lo menos tenemos 5 o 7 vacunas ya utilizándose en el mundo, 3 de ellas son las mejores hasta el momento, pero vienen muchas más. Entonces, la vacuna sí va a cambiar el juego. Y esto ya yo no lo digo desde un punto de vista teórico, sino porque ya se demostró. En este momento, y eso va a pasar a la historia, la nación que mejor ha hecho uso de la vacuna es Israel. Israel, que a estas alturas ha vacunado ya al 90% de su población, y se aproxima al total. Si no se ha hecho el total es porque no se pueden vacunar todavía con los productos que se tienen niños ni embarazadas. Pero ya se está trabajando en eso a nivel de investigación. Pero el punto es que en Israel, y luego esto se replicó en Inglaterra, estamos esperando datos de qué va a pasar en Chile, porque Chile ya ha vacunado a 5 millones de personas, y particularmente la semana pasada ya es evidente que en Estados Unidos algo está cambiando a favor, atribuido a los programas de vacunación. Entonces, la vacunación, hablemos del caso de Israel, y eso es de las cosas que tenemos que tener en la mente, ¿verdad? Hoy día, la base del ataque, y esta es una de las cosas que hemos aprendido, o que deberíamos aprender al menos, la base del combate a la pandemia es la vacunación. Si tenemos suficientes vacunas, si vacunamos apropiadamente al porcentaje apropiado de la población, no vamos a tener que estar haciendo hospitales, ni comprando ventiladores, ni necesitando grandes cantidades de personal para atender pacientes gravísimos, sino que, como fue el principio que su servidor y el colegio médico expresaron, que la batalla contra una epidemia en fase de pandemia no se gana en los hospitales, se gana en la comunidad. Y ahora lo que necesitamos, y se gana a través de la prevención. Entonces, en Israel se mostró, al mes de haber comenzado con la primera dosis, fíjese, fue claro una caída extremadamente importante en el número de personas ingresadas y en el número de muertos por la pandemia.
Más o menos cuando ya había un importante porcentaje de personas teniendo sus 2 dosis, porque ellos utilizaron primordialmente la vacuna Pfizer-BioNTech, cuando hubo con un 30% de la población cubierta, la caída en el número de hospitalizaciones de personas de mayor edad y el número de muertos fue del 60%. ¿Verdad? De tal manera que hace aproximadamente un mes Israel comenzó la reapertura económica, ¿verdad? Y esto en base a los resultados de la vacunación. Entonces, la vacuna no solamente tiene un efecto sanitario en el sentido de que disminuye el número de personas que se hospitalizan. Todas las vacunas, las 7 que hasta hoy están que están usando en el mundo, bloquean el 100% la posibilidad de morir de la enfermedad, de adquirir la forma grave y morir de la enfermedad. La diferencia se da en prevenir todas las formas de la COVID. Recuerden que hoy día, de acuerdo a la OMS, existen 3 categorías de COVID: enfermedad no severa, enfermedad severa y enfermedad grave o crítica. Esta última es la que que el paciente va a necesitar camas hospitalarias y sobre todo cuidados intensivos. Los pacientes severos pueden ser atendidos en hospitales de menor complejidad, en unidades de menor complejidad. El punto es entonces que la vacunación se convierte en la piedra angular, no la única, porque ahí tendremos tiempo de hablar de los desafíos. Hay amenazas y hay desafíos, y hay oportunidades. La mayor oportunidad que tenemos es con la vacuna. Y ahí viene una serie de discusiones: cuál vacuna utilizar, cuál es la mejor vacuna. La mejor vacuna es la que se puede duplicar, debido a que lamentablemente el mundo, ningún proveedor, ningún fabricante de vacunas tiene la capacidad de abastecer la demanda mundial, ninguno. Y eso ha generado una carestía de vacunas, pero decíamos de las cosas actuales, palpitantes para la pandemia. Entonces la vacuna es una de estas. Tendremos algún momento, unos minutos después, para que yo les explique cuáles son las vacunas que hay, las ventajas de una sobre la otra y cuál es la realidad que enfrentamos en El Salvador. Por otro lado, hay otro tema bien importante que es altamente preocupante. Uno de esos, y que tiene que ver con el futuro de esta pandemia, y me refiero a las cepas mutantes o variantes genéticas de las cepas del virus que circula. Ahora tenemos bien claro que este virus es mutagénico, posee en su genoma genéticamente determinado la capacidad de mutar, al igual que otros virus, sobre todo como el de la influenza, ¿verdad? Que el virus de la influenza muta año con año, y por eso tenemos que vacunarnos año con año, ¿verdad? Entonces, hoy se han identificado 3 variantes que son de preocupación, que no son las únicas, que son las que se han identificado. Yo acabo de tener una experiencia triste con un paciente joven, 41 años, que falleció con una enfermedad extremadamente agresiva y que me preocupa mucho, ¿verdad? Porque me llama la atención de la evolución y de la presentación del cuadro. Y esta es una tercera cosa que les voy a comentar después sobre cómo combatir la pandemia. El punto es que existen las variedades genéticas estas que al momento 3 son las que ocupan el podio, ¿verdad? Lo que llevan los Óscares. La primera conocida fue la variante del Reino Unido, así se conoce, la variante inglesa. Después surgió la variante sudafricana, muy relacionada con la variante inglesa. Y en tercer lugar surge la variante brasileña o cepa P1. Y sepan que de las 3 variantes, de las 3 cepas, la peor es la brasileña. Es por eso que tenemos más de una semana que América Latina entera se encuentra bajo emergencia sanitaria. Algo que no hemos oído mucho, pero sepan ustedes que la OMS ha declarado que América Latina se encuentra en emergencia sanitaria, porque hay un riesgo grande, muy grande, de que esta variedad P1, que se identificó y se originó en Brasil, en Manaus, en la ciudad de Manaus,
y que ahora es la que está causando el drama terrible que se vive en esta nación, puede diseminarse vía viajeros a lo largo de todas las Américas. Y entonces esta es la segunda situación nueva, ¿no? Y que esto pone en jaque todo, desde nuestras maneras de diagnosticar, nuestros tratamientos que usamos ahora y las vacunas que estamos utilizando. Afortunadamente, cada día están surgiendo más estudios mostrando que, al menos con las principales vacunas en uso, hay evidencia de que sí cubre la inmunidad que generan a estas cepas que han surgido. Pero deben ustedes saber que el riesgo es inminente de que cada vez surjan más cepas de esta naturaleza en cualquier lugar del mundo donde haya una amplia circulación del virus. Doctor, ¿qué hizo Israel para lograr vacunar? ¿Cuál fue la estrategia para llegar y alcanzar el 90% de su población? Primero, educaron a su pueblo. Bueno que nada. Acuérdense que el tema de las vacunas, eso sería objeto de un programa. El tema de las vacunas ha sido también una situación muy polémica en cuanto que surgieron una serie de teorías al respecto, ¿verdad? De que nos iban a cambiar el genoma y nos íbamos a volver mutantes, otros que iba un chip incorporado y una serie de circunstancias, y entonces hay un temor natural. Además, hacia la vacuna, además, existe un grupo de personas que sostienen una especie de ideología que nosotros llamamos movimiento antivacunas, según las cuales las vacunas son dañinas, y por ejemplo todo inicia con un trabajo falso, que fue demostrado que era falso, de un médico inglés en donde ligaba una vacuna con el autismo, que fue demostrado que las estadísticas que había presentado eran falsas, y la revista, que es Lancet, por cierto, que es una revista de gran prestigio internacional, tuvo que retirar el artículo y pedir disculpas, pero ya el daño estaba hecho. Eso fue hace 20 años, un poco más de 20 años. Y todavía el día de hoy hay gente que se rehúsa a vacunar a sus niños contra las vacunas tradicionales. Y ya no digamos ahora que vienen estas y donde se dice que iba a haber toda una serie de circunstancias. Entonces Israel comienza y educa a su población, y aún así hay sectores de esa sociedad, sobre todo los llamados ortodoxos, que no aceptan la vacuna, ¿verdad? Entonces, no se puede obligar, por el momento no se puede obligar, porque todas las vacunas son de uso, todavía están en experimentación, pero sí es una cosa bien interesante. Quien no está vacunado no puede entrar al súper, no puede ir al cine, está limitado a un montón de cosas, pero ellos educaron en primer lugar a su nación, y luego implementaron una campaña de vacunación extraordinariamente simple, o sea, de gran valor por su simpleza. O sea, ya no se mandaron a hacer estaciones y cabinas, no, allá se colocaron estas carpas y entonces la gente pasaba a vacunarse ahí en su vehículo, sin bajarse del vehículo. El brazo vacunado y el siguiente. Y así, de una simpleza extraordinaria que hizo llegar a todo el mundo, sin dar pidiendo documentos de nada. Entonces, pase, vacúnese. Y se propusieron como meta que al final del primer trimestre del año, que estamos por finalizar, ellos iban a vacunar al menos al 30% de la población. Fue tan eficiente lo que han hecho que van por el 90%. Entonces, desde ahí luego, obviamente, el factor principal es que este esfuerzo fue dirigido por expertos en la materia, ¿verdad? Inmunólogos, microbiólogos, ¿verdad? Israel tiene una comunidad médica muy competente, ¿no? Y de gran credibilidad en el mundo. Y en el tema de vacunas tiene muchos investigadores. Y el hecho es que esa campaña implementada de esta manera, porque ellos entendieron la importancia de vacunar rápidamente, ¿verdad? Y eso es el secreto del éxito de Israel, la simpleza. Doctor, ¿cuántas olas en Europa principalmente se han podido establecer con claridad? 3, y se habla de una 4ª. ¿Y a qué se debe eso? A las mutaciones, ¿verdad? A las mutaciones virales. Pero hay una tercera cosa importante entonces que me gustaría señalar como las cosas
de mayor importancia y nuevas, ¿verdad? Y es justamente lo que estoy comentando. La vigilancia que se debe hacer, que todo sistema de salud debe crear la vigilancia genética sobre los virus, ¿verdad? Para ver qué cepas están circulando y poder tempranamente identificar si es que se ha hecho presente ya una de estas cepas y manejarla, que he comentado, y manejarla apropiadamente. Así, esta primera aproximación del doctor Jorge Panameño nos ha ilustrado, nos ha desarrollado 3 componentes principales que, de acuerdo a él, han cambiado el desarrollo de esta pandemia por el COVID-19. Al regresar conoceremos más detalles de parte del doctor Jorge Panameño, médico infectólogo, y responderemos muchas de sus interrogantes en relación a las vacunas. Regresamos. Sisecor App, la única aplicación de seguridad. Gracias por continuar con temas y debates. Buen provecho si usted cena en familia. Es importante también que los jóvenes, los chicos, las chicas participen de este tipo de programas, los adultos mayores, porque entre mejor informados estemos, podremos avanzar como nación. En esta noche el doctor Jorge Panameño nos ilustra sobre los avances del combate a la pandemia del COVID-19, cuál ha sido el desarrollo, las nuevas cepas, la vacunación y algunos casos de éxitos en el continente europeo. Doctor, ¿qué está sucediendo en Uruguay? Yo leí esta tarde con mucha preocupación y era uno de los países que había manejado mejor, y ahora está el foco de la prensa de la OMS está sobre Brasil y Uruguay. Bueno, el problema de Uruguay es que se cree que se diseminó hasta allá la cepa brasileña, en primer lugar. En segundo lugar, en este momento la estrategia ya es diferente. Los uruguayos fueron muy exitosos en la primera fase, en la primera ola pero en esta ola en donde ya intervienen elementos como las cepas virales mutantes o variantes genéticas que modifican completamente la enfermedad, la historia natural de la enfermedad tal como la conocemos. Entonces eso dificulta grandemente montar una respuesta apropiada. Porque una de las cosas complejas que tienen estas nuevas cepas es que son más eficientes en cuanto a transmisión, a contagio, entre un 30 y un 70% más que las cepas que han circulado hasta hoy, más contagiosas, ¿verdad? Entonces, no importa. ¿Más eficiente qué es, doctor? Contagian de manera más fácil y con mayor alcance. Por ejemplo, ya comienzan a afectar a personas en edades jóvenes, sanas, ¿verdad? Niños incluso. Y la enfermedad se vuelve, eso es más eficiente. Es decir, esto lo medimos nosotros con una cosa que se llama R0, índice de contagiosidad. Por ejemplo, el índice de contagiosidad que originalmente se le describió al SARS-CoV-2 en China era entre 2 y 3. Una persona podía contagiar de 2 a 3, pero ya estos pueden llegar a 10, a 12 personas, una sola que contagia. Entonces, tomar medidas que contengan eso a la velocidad que el virus se expande es extremadamente difícil y lleva a que suceda lo que está sucediendo, que te saturen el sistema de salud, porque entre más pacientes se infecten, va a haber el porcentaje que desarrollan enfermedad grave aumenta, y sobre todo con esta cepa nueva brasileña. Ese es el mayor problema ahí. Y entre eso, ¿cuál es la solución? La solución es la vacuna. Porque ya no sirve de nada, porque aunque nosotros vengamos y confinemos, al confinar lo que vamos a generar es brotes domiciliares, intradomiciliares, ¿verdad? Entonces, la falta de vacunas en cantidad apropiada también está asociada a esta situación. Y ese es un espejo en el cual debemos vernos todos, ¿verdad? Doctor, pero
yo me recuerdo muy bien que usted y otros colegas suyos han insistido en la focalización, en el trabajo comunitario, pero lo que estamos viendo en Europa es otra vez encierros totales. Sí, porque en estos países, ya hablemos con toda claridad, de Italia, de Alemania, de Francia, que son los que están en estas situaciones, no se siguió este modelo. Este modelo fue particularmente utilizado por los asiáticos, y me refiero a Taiwán y a Singapur, que son los dos, Vietnam, ¿verdad? Si usted ve en el ranking de clasificación de los países más exitosos en el manejo de la pandemia, estos tres países ocupan lugares privilegiados. Entonces ellos nunca dejaron de estar vigilando activamente cualquier paciente que fuera positivo, y van inmediatamente allá y lo aíslan y le realizan estudios de secuenciación genética para ver, porque todo el mundo está preocupado por la diseminación de esta cepa, pero controlan los focos tempranamente. Esto sigue siendo válido, por eso decía que no solo la vacuna, aunque tengamos acceso a una vacuna apropiada, siempre estaremos bajo riesgo de que produzca un estallido, ¿verdad? Y si se baja la guardia en ese sentido y se deja de utilizar la metodología clásica de la epidemiología, esto puede suceder. Entonces, la vacuna forma parte de una estrategia compleja que conlleva continuar vigilando, haciendo vigilancia epidemiológica activa, cada caso nuevo que surja, investigar a sus contactos y aislarlo, e inmediatamente buscar y secuenciar qué tipo de cepa es la que está. Si a esto le unamos lo de la vacuna, y además, y de forma importante, salvadoreños, entendamos que las medidas de prevención, como el uso de mascarilla, el distanciamiento seguro, el evitar aglomeraciones, nos van a acompañar por un buen tiempo, a lo mejor por un par de años, ¿verdad? Entonces, si se baja la guardia en eso, y además le suma que no tiene vacunas, eso es lo que sucede. Doctor, 7 vacunas, usted dice, la mejor es la que me puedo poner, es como el carro, el mejor es el que puedo pagar. En esa dirección, ¿qué podemos hablar sobre las vacunas? Hay muchos mitos, estos no están ajenos a la cultura salvadoreña, sí, que me van a dejar infértil, que es control de la natalidad, que voy a mutar, que me van a modificar órganos, etcétera. ¿Qué podemos decirle a todos los televidentes y cibernautas esta noche para poder orientarlos, educarlos y crear esa conciencia de lo que usted nos habla de la vacunación? Sí, sin tratar de hacer propaganda de ningún tipo, pero esa es una pregunta que me hacen todos los días. Todos los días yo recibo mensajes de mis pacientes o me llaman por teléfono y me preguntan esto, y colegas incluso. Yo les digo, ¿ustedes creen que si eso fuera cierto, Israel hubiera vacunado al 90% de su población? Digamos que nosotros tenemos problemas de escolaridad, Latinoamérica entera, y de una serie de situaciones complejas en cuanto a que quienes toman decisiones y cosas de esas, pero preguntémonos en una nación como la de Israel o como Inglaterra, que ahorita Inglaterra ya comienza a colectar frutos en algunas zonas de su vacunación. Hubieran vacunado a un porcentaje tan alto de la población sabiendo que eso iba a pasar. Bueno, un día de estos alguien mandó una fake news que decía que una gran científica había dicho que el 30% de los que se iban vacunados iban a fallecer en los próximos 6 meses. Entonces, el 30% de la población israelita va a fallecer. Y así lo aceptaron las autoridades. O sea, desde ahí comiencen a ver cómo no es cierto este tema de las vacunas. Lo que pasa es que las tecnologías cambian. Y a raíz de lo que pasó en 2009 con la pandemia de influenza porcina, que se conoció, pero influenza H1N1, cuando se comenzó a trabajar en vacunas, cuando se terminó de producir las vacunas, ya había terminado la pandemia, ¿verdad? Y entonces
Desde entonces se comenzó a trabajar las nuevas tecnologías, sobre todo las basadas en ARN mensajero y el uso de novirus. Estas tienen 20 años de estarse desarrollando y existen ya algunas vacunas, como hay una vacuna muy efectiva contra ébola y hay grandes avances en vacunas contra VIH que ahora han visto detenido su desarrollo por la urgencia de lo que estamos necesitando. Entonces realmente las vacunas, antes de utilizarlas, deben ser aprobadas por unas agencias reguladoras y son sometidas a una valoración, entre otras cosas, que se llama revisión por pares, en donde personas que tienen la adecuada formación académica y científica evalúan el resultado de los estudios, el peso de las pruebas, en un comité, ¿verdad? Como referencia tenemos tres grandes agencias en el mundo que solemos seguir. Uno es la FDA de los Estados Unidos, la otra es la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, y en tercer lugar tenemos una sección de la Organización Mundial de la Salud que fue creada para asistir a naciones como la nuestra, que no tenemos la tecnología ni los medios para generar los estudios complicados y caros que se requieren para validar a un producto de estos. Y entonces se toman en cuenta estas situaciones cuyos grupos, cada fase de investigación exige en ocasiones hasta 30,000 personas que han participado de ese estudio. Y ahí es en donde se valoró y se ha ido dando autorización. Sí, tenemos que reconocer que ha sido autorización de urgencia, porque normalmente estos estudios duran hasta 5 años, pero no podemos esperar 5 años. Entonces, algunas cosas se están todavía estudiando en el día a día y hay preguntas que no tienen respuesta en este momento. Si alguien aquí preguntara cuánto tiempo va a durar la protección que genera las vacunas actualmente, nadie sabe. Todavía los estudios no han terminado, ya están habiendo ciertos datos, unos hablan de 9 meses, otros hablan de 5 años, pero con certeza nadie sabe y nadie le va a poder responder a esa pregunta. Por eso es que la vacunación hoy día es voluntaria, ¿verdad? Si alguien quiere se vacuna, si no quiere no se vacuna. Pero ¿cuál es nuestra recomendación? Como especialistas en la materia, hay que vacunarse con la vacuna que esté accesible, porque lamentablemente hay un fenómeno que desnudó el tema de las vacunas en el mundo y es la inequidad, ¿verdad? 10 países en el mundo acaparan en este momento la casi totalidad de vacunas y el resto de nosotros estamos haciendo una fila. ¿Y cómo han llegado a una fila en la cual casi que es de beneficencia, ¿verdad? En donde hay que esperar como un comedor popular a que nos llegue el momento de que nos sirvan. Y así es la situación real en el mundo. Eso hace que en todas partes las vacunas escaseen y por eso la OMS elaboró se llama una hoja de ruta en cuanto a prioridades. En cuanto a priorizar, entonces las vacunas se usan con 2 objetivos. El primer objetivo, y eso dependiendo de si yo tengo la cantidad de vacunas que tenga disponible, porque en algunas ocasiones ni aunque las quiera comprar, no hay quien provea. Entonces 2 objetivos para usar las vacunas. El primero, yo llamo el objetivo A, es disminuir la mortalidad, la letalidad asociada a la enfermedad. Entonces ahí yo incluyo 2 situaciones particulares, ¿verdad? Primero, hay que proteger al personal de la salud, público y privado, porque los pacientes que asisten en lo privado a curarse su enfermedad COVID-19 tienen el mismo virus que los que asisten a lo público, ¿no? El mismo virus. Igual, de los 84 médicos muertos, el 50% en esta situación, el 50% por lo menos provenían del área privada, ¿verdad? Y por eso es que hemos estado insistiendo en que los médicos en el sector privado también deben ser protegidos como personal de primera línea, tal y como lo establece el mecanismo COVAX, que fue firmado, ¿verdad?, por las diferentes autoridades y gobiernos que se han beneficiado de dicho mecanismo. Entonces,
Primero protegemos al personal de la salud de riesgo, después protegemos a el personal de alto riesgo, no el personal, sino todos los pacientes de alto riesgo, así es como se inició en todo el mundo. Ustedes recordarán las primeras dosis de aplicación que hubieron en el mundo, en Inglaterra y en Estados Unidos, fueron en Inglaterra ancianos, en Estados Unidos profesionales de la salud, y hay algunos países como en Israel que combinaron las cosas. Entonces, y ahí se va en fases, dependiendo de la disponibilidad de vacunas, hasta llegar a la población en general, ¿verdad? Que a la verdad, luego pasamos al segundo objetivo de la vacunación, que yo llamo el objetivo B. ¿Y cuál es el objetivo B? Parar la pandemia. Pero ojo, fíjense bien, son dos cosas muy diferentes. Disminuir la letalidad no significa parar la pandemia o parar la transmisión del virus. ¿Cómo se logra esto? Entonces hay que vacunar a un porcentaje de la población que llegue a ser lo suficientemente alto como para que se establezca una especie de muralla inmunológica que algunos llaman inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, pero se establece un muro en donde en ese muro el virus topa con ese muro y no pasa de ahí porque las personas están con anticuerpos neutralizantes que destruyen el virus inmediatamente, entra el organismo. Entonces, eso es una muralla. Este porcentaje de población va a defender a los que están atrás, pero para eso se requiere que sea un número estratégico, un porcentaje estratégico de la población de una nación o región. En el caso de El Salvador, que nuestra población oscila casi por los 7 millones de habitantes, necesitamos vacunar un mínimo de 4.7 a 5 millones de personas para alcanzar ese objetivo B. Bien, estoy hablando de bajar la letalidad, sino de parar la transmisión, porque existe la posibilidad de parar la transmisión del virus si se vacuna en ese porcentaje. Entonces ahí, ¿de qué estamos hablando? Redondeemos y hablamos de 5 millones de salvadoreños para hacer el ejercicio. Si usamos vacuna de 2 dosis, significan 10 millones de dosis de vacunas. Si usamos, hay 2 vacunas en este momento que son de una sola dosis. La única autorizada en nuestro medio, no en nuestro medio, sino por la FDA, es la Johnson & Johnson, que es de una sola dosis, ¿verdad? Pero las demás vacunas todas requieren de 2 dosis, a excepción de la vacuna rusa Gamaleya, conocida como Sputnik 5, que tiene la capacidad demostrada de que inmuniza plenamente de 3 semanas después de la primera dosis. Todas las demás tienen que cumplirse la segunda dosis para alcanzar inmunidad plena, y eso significa entonces que si vamos a utilizar una vacuna de 2 dosis, necesitamos por 10 millones de dosis en total, ¿verdad?, para poder cumplir el cometido, que es parar la transmisión. Y eso debe hacerse a la brevedad posible, porque cada día estamos parados en un filo, en el borde del abismo, en el sentido de que pueden aparecer cepas que puedan evadir la respuesta inmune que generan estas vacunas, y por eso es que hay que vacunar a la brevedad posible a toda esta población. Y si se logra hacer eso, es lo que demostraron los israelitas, que se puede entonces incidir no solo en lo sanitario, sino también en lo social, porque las familias van a poder reencontrarse, en lo económico, porque vamos a poder proceder a reaperturar con la mayor seguridad posible. Entonces, de las vacunas que existen, para mencionarlas por nombre, hay 3 disponibles en Estados Unidos de Norteamérica en este momento, y que de ellas antier ingresó un lote de la vacuna considerada como número 1 en el mundo, que es la Pfizer-BioNTech. Es una vacuna a base de ARN mensajero que requiere 2 dosis colocadas con un intervalo de 3 semanas y que tiene una eficacia del 95% para todas las formas de COVID. Y esto es bien importante porque es por eso el enorme éxito alcanzado por Israel y por otras naciones que están usando esta vacuna. Porque ese 95% significa
que tiene un alto valor en salud pública, para la transmisión, ¿verdad? Porque suponemos, y hay estudios tratando de mostrar esto, que si yo estoy protegido un 95%, entonces me convierto en alguien que no va a transmitir, que no va a ser ni siquiera asintomático. Luego viene la segunda vacuna, que es la Moderna, que tiene una eficacia del 94%, y se me olvidaba decir, la vacuna Pfizer-BioNTech tiene una eficacia para prevenir las formas graves de la enfermedad, morirse de la enfermedad, del 100%. Mostrado ya, y hoy podemos hablar de eficiencia, porque ya lo demostraron en el campo, ¿verdad? En Israel. Y en otros países han usado diferentes tipos de vacunas. Y la vacuna Moderna tiene un 94% de eficacia para prevenir todas las formas de COVID y un 100% de eficacia para prevenir la enfermedad que puede matarme. Y aquí viene una historia bien interesante, que yo le llamo la historia del patito feo. ¿Y por qué el patito feo? Miren, cuando en noviembre se comienza a utilizar la vacuna Gamaleya Sputnik 5, se hace por una decisión política. El presidente Putin ordena utilizar a nivel de salud pública y masivamente esa vacuna sin haber pasado por la fase 3. Y eso a todos nos provocó desconfianza, en todo el mundo. Todos los que trabajamos dijeron, no, yo de eso no quiero saber hasta que no me muestren estudio fase 3. Y todo el mundo le hizo el feo a la vacuna. Pues resulta que en febrero salen los estudios fase 3 y resulta que de estar en el sótano sube a ser la tercera mejor en el mundo, ¿verdad? Porque demostró 91.4%, 0.6%, casi 92% de eficacia contra todas las formas del COVID y 100% de protección contra las formas de COVID, de la COVID grave, con la ventaja de que con esta vacuna se obtiene protección total. Todo lo que hemos hablado de la vacuna, se obtiene 3 semanas después de la primera dosis. Con las dos anteriores, Pfizer y Moderna, tengo que esperarme de 2 a 4 semanas después de la segunda dosis, o sea, 2 meses en total, para tener protección total. Entonces, eso establece una ventaja importante, aparte de su costo. Otras situaciones tienen que ver con la cadena de frío y otras, y la vacuna más recientemente autorizada ha sido en Estados Unidos, la vacuna Johnson & Johnson, que es una sola dosis también, y que tiene una eficacia del 66%, 100% para toda la forma, 100% para las formas graves, y que se está estudiando que se va a aplicar principalmente en pacientes jóvenes allá, aquí no sé. Y hay en el medio otras vacunas en uso, por ejemplo, de origen chino tenemos la vacuna Sinopharm, de la cual ya se está estudiando aquí para incorporarla, para que sepan ustedes, ¿verdad? Que tiene una eficacia bien baja, 50.3%, para prevenir todas las formas de la enfermedad, pero protegen el 100% para las formas que matan. Muchas gracias, doctor, por esta amplia explicación. Continuaremos en el último bloque conociendo más sobre las vacunas y los consejos prácticos de parte del doctor panameño para la temporada de vacaciones de verano, que se da ese banderillazo de salida este próximo viernes. Al regresar. Gracias por continuar con temas y debates en esta noche de martes. Estamos haciendo un recorrido, un repaso sobre la actualidad mundial y nacional del COVID-19. Doctor, nos quedaba una vacuna que pues genera mucha polémica porque es la que está llamada a ser en El Salvador la 1. Oxford AstraZeneca, que fue elegida en su tiempo porque su cadena de frío y su costo nos permite utilizarla en economías como la nuestra. Últimamente ha sido objeto de mucha controversia, pero les voy a decir que hasta el día de hoy ninguna de estas controversias ha mostrado ser lo suficientemente
significativa en términos estadísticos como para que se aconseje abandonar el uso de la vacuna. Por lo contrario, el personal que está recibiéndola debe continuar recibiéndola y ya se están despejando la mayor parte de dudas. Fue nuestra posición de siempre que es una vacuna aceptable y que realmente protege en el 100% para las formas graves, que está aplicando actualmente. ¿Verdad? ¿Efectividad? 62, depende del estudio, 62, 70 y hasta el 82% en determinadas circunstancias, y 100% en contra de todas las formas graves de la enfermedad. O sea que puede que yo desarrolle una enfermedad, pero esta va a ser no severa, y muy poco probable que yo muera de la enfermedad si estoy con esta vacuna. 2-3 semanas después de la segunda dosis, la inmunidad se alcanza a partir de la segunda semana de la segunda dosis. Aunque hoy hay unos estudios bien interesantes mostrando que si yo me tardo hasta 3 meses en ponerme la segunda dosis, aumento la eficacia al 82%. Por eso que se ha decidido la segunda dosis aplicarla en 12 semanas. Algunos países hay alguna evidencia de que probablemente los que ya se infectaron y padecieron la enfermedad con la vacuna Pfizer-BioNTech sería con una dosis suficiente, que es la política oficial de Francia en este momento. Doctor, tenemos mucha participación en nuestras multiplataformas de redes sociales, pero las principales consultas son vinculadas a una reinfección. Alguien que ya dio positivo, que guardó su incapacidad, ¿se puede volver a infectar en el caso de El Salvador? Absolutamente. Solo en El Salvador el grupo de virología que secuencia, que es el único que puede secuenciar en este país, son unos jóvenes brillantes que están a cargo de eso, han descrito por lo menos 6 cepas diferentes. Entonces, circulando, ninguna tiene las cosas esas feas de lo que mencioné anteriormente hasta este momento. Entonces, uno puede reinfectarse con una cepa diferente, y eso lo vemos todos los días actualmente. Personas que se infectaron en mayo, en junio, en julio, agosto con prueba positiva, vuelven a desarrollar cuadros con pruebas nuevamente positivas. Eso es un fenómeno ya plenamente demostrado y es posible reinfectarse. Por eso no podemos, aunque yo haya padecido la enfermedad, abandonar la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, ¿verdad? Esto es bien importante. ¿Qué hay de cierto con los supuestos 3 meses seguros? No, en lo absoluto. Es polémico el tema de la inmunidad generada por la infección activa. Un estudio, por ejemplo, en España que se aplicó en 35,000 personas, todas positivas a la PCR, el 40% no levantó anticuerpos. Nunca hubo anticuerpos detectables. Pero las vacunas sí producen un efecto mucho más potente que la infección natural en la mayor parte de las veces. Doctor, otra consulta frecuente sigue siendo en nuestras multiplataformas. ¿Qué pasa con un miembro de la familia que logra salir de los 13, 14, 15 días de su proceso, pero hay otros en la misma vivienda positivos? ¿Qué pasa con esta persona que ya sale de su incapacidad, tiene riesgo de contagio, puede transmitir a otras personas con las que se vincule? Bueno, cada caso, estos son casos particulares, ¿no? Suceden con alguna frecuencia, de valorarse el tiempo, porque los otros que se infectaron pueden ser infectados a partir de él, ¿verdad? Entonces hay que valorar los tiempos los riesgos de exposición, los tiempos para el periodo de incubación, y requiere un análisis caso por caso. Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado ver muchos casos donde un miembro inició y su enfermedad termina, pero todavía quedan otros cursando con la infección activa, pero se contagiaron a partir de él, era la misma cepa. Entonces él probablemente ya no va a estar. Se está comprobado que después de 13 días en los casos leves, de 10 a 13 días y 17 días en los casos ya más severos, ya no hay expresión de virus, ¿verdad? Hay muchos estudios. Pueden haber siempre habrán excepciones. Acabo de tener un paciente yo ingresado que en el día 16 de ingreso repetimos las pruebas porque queríamos hacer unos cambios en la forma de atención y seguía positivo en hisopado para antígenos y en PCR, 16 días después. Entonces siempre dependerá de la situación y de la gravedad del caso, ¿verdad? Pero en todo caso, la norma sería que
hasta que ya no hay positivos en la vivienda. No, todo el mundo en cuarentena. Todo el mundo en cuarentena. O aislamiento, en este caso. Doctor, cuando vienen estos periodos como el que estamos próximos el viernes a hacer este lanzamiento oficial de la temporada de vacaciones de verano 2021, se habla de un posible repunte. Lo vimos en fin de año, no se vio en las elecciones del 28 de febrero, se esperaba un incremento, se vio también cuando se dio la final del fútbol, un estadio lleno, y tampoco se vio, pero en el papel, en la teoría, ¿qué nos indican ustedes para este periodo? El riesgo existe. Y no olviden, la pandemia no ha cesado. Aunque hay subes y bajas en cuanto al número de casos diarios, la pandemia está ahí, y si nosotros en estas vacaciones que todos los salvadoreños estamos esperando sin duda alguna, cometemos algunas imprudencias como la de tener reuniones masivas en nuestros lugares de vacación, o de asistir solía en el pasado hacerse festivales musicales. Todo ese tipo de cosas son de alto riesgo y pueden ser eventos súper diseminadores que a partir de este se puede generar un franco estallido. No se deberían hacer. Entonces todavía estamos en pandemia, todavía hay un riesgo enorme de que una persona asintomática lleve la infección a una reunión familiar y esto genere tragedias. Así que seamos prudentes, tenemos que seguir usando la mascarilla, tenemos que seguir usando el distanciamiento, tenemos que seguir evitando las aglomeraciones, tenemos que seguirnos lavando las manos con agua y jabón, y si no hay, pues con alcohol gel, porque todavía el virus está ahí y en ninguna manera el riesgo ha decaído. En los ranchos privados, pues ahí puede existir un distanciamiento físico considerable, pero ¿qué sucede con aquellos familiares o amigos que tenemos semanas o meses de no ver y llegan al rancho? ¿Qué se puede hacer? Bueno, en primer lugar, recordarles que el abrazo que le dé puede ser el último que le dé en la vida, ¿verdad? O sea, toda persona que llegue y que no forme parte de nuestro círculo familiar en el hogar, y llega ahí, tiene que usar mascarilla y guardar su distanciamiento. No hay de otra. Sea quien sea. Puede ser mi hijo, un papá, me tiene que guardar. Porque de ahí puede surgir una circunstancia difícil. Y eso va a seguir siendo así hasta que estemos plenamente vacunados. Las personas que comparten con bebidas alcohólicas, es frecuente observarlas en las piscinas, en los esteros, en la playa, abrazados, compartiendo las bebidas. ¿Cuál sería el mensaje para estas personas, doctor, que es lo mismo de las cervecerías, de los bares? Cualquier tipo de aglomeración puede generar una tragedia, cualquier tipo. Si nosotros no podemos estar a menos de 2 metros, persona y persona, en un ambiente al aire libre, donde hay adecuada ventilación, los riesgos disminuyen. No vamos a estar en la piscina con la mascarilla, ¿verdad? Pero hay que guardar la distancia, compartir vasos y bebidas también. Recuerde que la saliva es un poderoso medio de transmisión, ¿verdad? Así que seamos prudentes. Ya los salvadoreños hemos demostrado prudencia. En agosto del año pasado estábamos aterrados por lo que podía pasar, pero la población respondió adecuadamente y no hubo tampoco un aumento de casos. Así que es cuestión de conciencia, ¿verdad? Protejámonos a nosotros y a aquellos que amamos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, porque después no sirve de nada llorar. Doctor, una pregunta muy polémica. La piscina. ¿Qué tanto se ha demostrado que puede transmitirse COVID-19 en el agua? Sí, la piscina es sometida a los cuidados, sobre todo el uso de cloro. Mata muy eficazmente al coronavirus, ¿verdad? Entonces, no han habido casos en los cuales a partir de estar en una piscina y por el agua de la piscina se ha adquirido COVID. Es más por estar cerca el uno del otro. Ese es el verdadero riesgo. Las piscinas, si son adecuadamente tratadas, llevan cloro y otras cosas que matan eficazmente. Piscinas no tratadas, como también en estos ranchos que alquilan para esta temporada, que solo le echaron una vez y ya toda la semana nada.
Sí, si no se trata apropiadamente, el riesgo es grande. Quiero recordarles una cosa importante. El virus también va a transmitirse por las heces fecales humanas. Y sobre todo cuando nosotros tenemos formas digestivas, porque muchas COVID van a debutar con diarrea. Entonces ahí la fuente de entrada fue oral y el intestino es el área donde invade el organismo. Entonces, si la piscina no es adecuadamente tratada para evitar estos riesgos, hay problemas. ¿Qué podemos esperar de lo que falta de estos 9 meses del 2021? ¿Tendremos que mantenernos como hasta este día con las disposiciones, mascarilla, distanciamiento, sí, lavado de manos? Aún que se nos vacune, porque hay un error que se está cometiendo, es que hay personas que se les aplica la primera dosis de la vacuna y entonces ya con una dosis, primero sienten que salen de ahí inmunizadas y segundo que con una dosis es suficiente. Ninguna de las dos situaciones, ¿verdad? Es decir, tiene que pasar un tiempo. Ya les dije que solo la vacuna rusa es la única que con la primera dosis inmuniza. El resto, y las que son hechas para una sola dosis, en este caso la Johnson & Johnson, que están en uso. Entonces, las demás que son de 2 dosis, una sola dosis no me ha inmunizado y va a llevar un periodo que dura no menos de 2 semanas antes de comenzar a generar una respuesta de anticuerpos que ni siquiera son protectores hasta no recibir la segunda dosis. Doctor, muchas gracias por haberme acompañado, por aceptar mi invitación. Sabemos de que usted está con alta demanda de consultas, pero siempre hace el espacio para estar con nosotros, para orientar, educar, sensibilizar y traer lo más actualizado de esta pandemia. Muchas gracias. Un gusto y deseo bendiciones para la nación, para El Salvador, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y que para el resto del año no olvidemos guardar las medidas del caso y que ojalá que tengamos muy pronto una distribución masiva de vacunas para proteger al pueblo. Muchas gracias. Así la participación del doctor Jorge Panameño, médico infectólogo, que tiene un máster en medicina tropical con una subespecialidad y especialidad en infectología y otras áreas. Creo que es importante que usted pueda valorar y reflexionar sobre los consejos, sobre las recomendaciones, sobre la información actualizada que en esta noche el doctor Panameño le ha transmitido a través de la señal abierta, los cables y las multiplataformas de redes sociales a través de Canal 67. Más de 20 programas hemos desarrollado de orientación sobre el COVID-19 y seguiremos insistiendo mes a mes hasta que podamos como país estar en una fase de control y de educación. Que Dios le bendiga, abrace la vida. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.